A veces se desprende de una frase, a veces se desprende de una imagen, o a veces simplemente a eso que Cortázar llamaba una cosquilla de cuento, una historia que necesita ser contada. A González le pareció que más que entrar a la casa, se trataba de hacer un viaje. Y en efecto, estaba a tiempo y pasó como quien va a tomar un tren a la utopía. Me parece que la literatura debe estar concebida para conmover, emocionar y revelar algo que está detrás de la realidad. Hola, soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en el auditorio de la Biblioteca Nacional y vamos a conversar con Rafael Pérez Gay. Rafael Pérez Gay nació en la Ciudad de México en 1957. Es narrador y editor y estudió letras francesas aquí en la UNAM. Es autor de numerosos artículos sobre literatura francesa, ha colaborado en diversos medios nacionales, escribiendo comentario cultural, crónica periodística y análisis sobre la vida pública mexicana, y ha publicado distintos fragmentos de una investigación sobre la prosa y el periodismo del siglo XIX. En 1988 fundó la editorial Cali Arena, que hoy dirige, y desde 1999 es director general de Nexos. Actualmente colabora en el periódico El Universal. Entre sus obras destacan los libros de cuentos Me perderé contigo, de 1988, Paraísos duros de roer, de 2006, y la compilación de crónicas Diatriba de la vida cotidiana y otras derrotas civiles, de 2001. Yo creo que las rutinas son capaces de oxidarlo casi todo, pero son también contenciones y diques sin los cuales la vida sería absolutamente intratable. Delia, que es mi pareja, Fernanda, mi hija, y Alonso. Son, digamos, las tres personas más cercanas en mi vida privada. Está también, desde luego, como personaje central Lucas, que es un perro boxer, no, sin pedigrí, pero un perro muy listo y muy inteligente, y Rosa, que es la empleada que nos ayuda desde hace 18 años. Tengo amigos, me gusta la cantina, me gusta conversar, y suelo pasar ratos muy agradables conversando, platicando. Esto, aunque ocurre en un lugar público, forma parte de mi intimidad, y no me imagino sin ese grupo de amigos que me rodea y que está compartiendo conmigo y yo compartiendo con ellos la vida, no solo literaria, sino la vida en la Ciudad de México. Y en buena medida todo material literario, al ser un material, digamos, combustible, pues contiene fuertes dosis de autobiografía. De modo que es común que un lector se acerque y te diga, oye, has maltratado a una mujer, has tratado mal a tu familia, ¿por qué tratas así a su madre, a tu madre? ¿Por qué nos cuentas estas cosas de tus hermanos? Y no saben que hay la creación de una voz en primera persona que se va moviendo y que se va desplazando y que acaba siendo solo la voz y el personaje mismo. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por estar aquí en la Biblioteca Nacional, en Facultad de Diálogo. Gracias a ustedes por acompañarnos y evidentemente gracias a quienes nos ven desde su casa en TV UNAM. Rafa, mi primera pregunta es, tú nadas todas las mañanas, además el camino a la natación te queda de paso por mi casa, entonces de pronto te veo. ¿Nadaste hoy? Sí, desde luego fui a nadar. Yo nado a las 7:30 de la mañana y algunos amigos me hacen bromas porque dicen que a esa hora la colonia Condesa ponía tiempo sus relojes. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Uno de los recuerdos más viejos que yo tengo tiene que ver con el Parque España. Yo nací y crecí en la colonia Condesa. La colonia Condesa, como ustedes saben, tiene dos parques, uno el Parque México y otro el Parque España. Mi más viejo recuerdo es en el Parque España, en los juegos que tenían al centro, y el parque está un poco descuidado.
Y es un recuerdo que asocio naturalmente a mi madre, que me llevaba al Parque España. Ella misma es un recuerdo circular, porque supongo que el recuerdo más viejo de ella misma es el de la calle de Parque España 47, donde ella nació y creció, de modo que ese parque para mí significa y constituye el más viejo recuerdo que tengo. Curiosamente es un recuerdo exterior, algunos tienen recuerdos interiores que están en su casa o en su cuna. Para mí es un recuerdo exterior, es un recuerdo como de ciudad. De hecho, yo creo que es el momento en el que descubrí que la ciudad y que el exterior existían. Ese es uno de mis más viejos recuerdos. O que la Condesa existía. O que la Condesa existía, así es. Eh, ¿Cuál es el primer cuento o la primera novela que leíste que recuerdas con claridad y a qué edad la leíste? Yo creo que he sido un lector tardío. Yo empecé a leer por ahí de los 16 años, 16, con seriedad. Uno de los primeros libros que leí fue Se está haciendo tarde, final en Laguna, de José Agustín. He dicho en otras ocasiones y ahora lo repito aquí con ustedes, que le debo a José Agustín, entre otras cosas, haber abierto una puerta hacia la literatura. ¿Por qué razón? Porque parecía en la escuela secundaria que la literatura era algo lejano, difícil, había que leer el Mío Cid, había que leer el Amadís de Gaula, es decir, era una invitación a no leer jamás cuando uno tiene 15 o 16 años. Y Agustín trajo un mundo, un lenguaje y una forma de contar cosas que estaban cerca de mí. Tuve además la suerte de que más o menos en esos años ya estaba ocurriendo y estaba en su punto más alto el boom, el fenómeno del boom latinoamericano, de modo que rápidamente llegué a Julio Cortázar, a Juan Carlos Onetti, a Jorge Luis Borges, a Alejo Carpentier, a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo. Ese cóctel latinoamericano despertó e inició mi interés en los libros como una forma de vida y en la literatura como una forma de volvernos más aptos. Era Borges el que decía justamente que los libros nos hacen un poco mejores. El libro entendido como una extensión de la memoria, el libro entendido como una caja de herramientas, así lo definía Michel Foucault. De modo que esas fueron mis primeras lecturas y me abrieron las puertas suficientes. La literatura o las letras, no quisiera decir tanto literatura como libros, son puertas que se van abriendo, y estos escritores que he mencionado me abrieron suficientes puertas como para ir conectándome a muchos otros autores, en especial más adelante autores franceses. Tú eres el menor de muchos hijos. ¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia? Digo, sabemos que está esta cosa permanente de la Condesa, Sí. pero ¿cómo era la convivencia con tus hermanos? Sé que son muchos. Somos 5 hermanos, yo soy el menor de 5 hermanos. Mi hermano mayor, que también es escritor, que quizás ustedes conocen, que es José María Pérez Gay. Luego vienen 3 hermanas, Lourdes, Alicia y Guadalupe, y yo soy el menor de esos 5 hermanos. Durante algunos años, en la Ciudad de México, el problema de vivienda generó en lo que se llama el funcionalismo. Este es el nombre elegante que se le pone a un departamento en donde nos atiborrábamos y nos apiñábamos una familia de 7, en donde era de una familia clase media. El funcionalismo nos arrojó entonces a departamentos de la colonia Condesa y la convivencia yo tengo buenos recuerdos de esa convivencia. Recuerdo batallas campales para entrar al baño, porque había un solo baño. Recuerdo que mi hermano se agandallaba los bolillos y se los metía a las bolsas ante la denuncia de mis hermanas, que le decían a mis padres que él se había llevado 2 o 3 bolillos. Era una familia clase media, desayunábamos pan dulce, leche, y convivíamos un rato durante las mañanas. Mis hermanos mayores iban a la universidad y yo me quedaba largo rato con mi madre en el departamento. En ese sentido, soy producto un poco de las obsesiones de ella, de sus aciertos y también de sus cuidados. Con el tiempo la familia, o yo diría que rápidamente la familia se separó por buenas razones. Mi hermano decidió iniciar sus estudios en Alemania, mi hermana Lourdes decidió hacer la revolución, mi hermana Alicia
casó con un médico y se fue de México, de modo que en casa quedábamos una familia formada por mi hermana Guadalupe y mi madre y mi padre, que iba y venía con negocios que algunas veces se cumplían y algunas no. Decía Cortázar que siempre tenemos 10 años, y yo sigo pensando que a la hora en que uno escribe nunca hay que olvidar que siempre tenemos 10 años, y mis 10 años transcurren en ese departamento de una familia común y corriente de clase media, como hay muchas en México y en la Ciudad de México, y quizás entre el público. ¿Influyó de alguna manera la figura de tu hermano, de José María, en tu pasión por las letras, o fue un proceso que se dio enteramente aparte, quizá también por la diferencia generacional? No, es una presencia muy importante. Cuando mi hermano viaja a Alemania, yo era un niño, yo debí tener 7 años, y él regresa a vivir a México 15 años después, aun cuando venía, pues venía una vez al principio, una vez cada 2 años, luego con mucha más frecuencia. Pero es una presencia muy importante porque fue él precisamente quien me regaló los primeros libros que yo leí. Él había ya descubierto su vocación literaria y en especial su formación filosófica, de modo que algunos de los primeros libros que leí también están relacionados con algo de filosofía, con psicoanálisis, y él fue durante mucho tiempo una especie de divisa, una especie de guía sobre qué libros, cómo y cuándo leerlos. Con el tiempo, digamos, esta guía dio origen a una muy buena amistad literaria que hasta la fecha compartimos. No creo que solo se escriba con inspiración, aunque creo que hay páginas que deben estar escritas inspiradamente, es decir, en un momento que el lector debe percibir como un momento de revelación, como un momento realmente insólito en el relato, en la creación literaria. Bueno, yo aprendí muy rápido que no se puede escribir bajo los efectos de ninguna droga, que no se puede escribir borracho. Alguna vez lo intenté, y cuando uno relee lo que ha escrito es de pena ajena. Me he acostumbrado a trabajar en silencio, no puedo trabajar con música, por ejemplo, aunque sé que algunos amigos lo hacen. Me voy a un cuarto que tengo en la azotea y que hemos habilitado como estudio, y ahí en silencio puedo leer y puedo escribir con mayor concentración, porque creo que el trabajo de escritura requiere de mucha concentración y también, aunque no lo parezca, de mucho vigor, de mucha fuerza. Es desgastante, parece que somos flojos y que estamos solo sentados y leyendo. Me siento a escribir, leo y corrijo lo que escribí ayer y en ocasiones toda la pieza, y luego voy sobre la nota que dejé la tarde o el día anterior para desarrollar, de modo que siempre al final hay como un recado porque me recuerdo a mí mismo que debo ir sobre esa línea, y porque soy de los que cree que siempre que somos personas distintas. Tengo varios libros de notas, en eso soy caótico, aunque me gusta mantener una diferencia. Tengo un libro de notas periodísticas y un libro de notas, digamos, cuentísticas, por decirlo así. Y de esas notas sí suele en ocasiones desprenderse ese momento que acaba por cerrar un círculo creativo. Como suele pasar, lo que uno imagina y fabrica en la cabeza suele salir de modos muy diversos y distintos. Era el poeta Berryman quien decía que si uno supiera que lo que va a escribir es una mierda, pues no lo escribiría. Cuando hablamos hace unos días me dijiste que Paraísos Duros de Roer es un libro de Arqueto. Sí. Y además es el término que tú usaste, no es mío, aclaremos. ¿Por qué? ¿Por qué de Arqueto? Bueno, porque en algunos libros anteriores los relatos que los integran eran como más claros, más transparentes, y había un narrador como tranquilo consigo mismo,
y que veía la realidad. Yo le contaba a Lorena hace unos días que conversábamos, que toda vida vista desde lejos es trágica, pero que a medida que nos vamos acercando se va volviendo tragicómica, y si estamos muy cerca es simplemente cómica. Esto lo dijo alguna vez Schopenhauer. Paraísos duros de roer es precisamente un conjunto de vidas, personajes e historias vistos un poco más desde lejos, es decir, más trágicas. De modo que los temas que son la muerte, el deseo incumplido, la enfermedad terminal, la búsqueda del sexo pleno y la inquietud de que después de esta vida no hay nada o puede haber algo, fueron constituyendo un conjunto de temas y de relatos que son más bien oscuros. Entonces yo les llamo medio darketos. Hay uno que se llama Bondage, que es la historia de una enfermedad terminal que va ocurriendo paralelamente con un ejercicio, digamos, bondage, y al final el narrador descubre que el verdadero y más terrible bondage puede ocurrir cuando uno está tirado en una cama a punto de morir, picado por agujas, enredado por mangueras, perdiendo peso, de modo que fue convirtiéndose en un libro, yo le llamo darketo, de climas oscuros, triste, es un libro triste, contrapunteado siempre por un tipo de humor que a veces es un humor negro, en el caso de Paraísos duros de roer. Encuentro algunos puntos de coincidencia entre Me perderé contigo, que publicaste en el 88, y Paraísos duros de roer, que publicaste 18 años más tarde. ¿Hay una relación entre ambos o los ves como dos obras enteramente distintas de dos momentos distintos? Hay una relación. A mí me gustaría en los libros que vienen seguir con la siguiente idea. Algunos de los personajes de Me perderé contigo aparecen en Paraísos duros de roer, a veces fugazmente, pero han pasado los años, de modo que a mí me gustaría, si hay oportunidad y tiempo y talento, de que esos personajes fueran avanzando, de modo que quien lea Me perderé contigo encontrará algunas voces y ecos de algunos personajes que entonces tenían, pues no sé, 30 años. En otro libro que se llama Llamadas Nocturnas, estos personajes están ya cuarenteando, y en Paraísos duros de roer ya tienen cerca de 50 años. De modo que me gustaría ir montando las vidas de esos personajes de modo suelto. Esto es algo que se fue dando con cierta naturalidad y lo hice perfectamente consciente en Paraísos duros de roer. Incluso fui a algunos de los relatos anteriores y vi los nombres, vi lo que el narrador había dicho de ellos y los fui llevando hacia, una de ellas se muere, por ejemplo, otro de ellos que inicia, que en la juventud era muy combativo, se vuelve psicoanalista en Paraísos duros de roer, otro se vuelve cronista y investigador de la cultura mexicana, de modo que estos personajes al cabo del tiempo podrían darnos en 4 o 5 instantáneas una vida quizás completa. Alguien me ha preguntado, bueno, es un modo muy complicado de hacer una novela, probablemente sea un modo complicado de hacer una novela, pero así se fue dando, ¿no? En Me perderé contigo da la impresión que hay personajes que se entrecruzan, que parecería un poco como de manera involuntaria, que de pronto aparecen en otra historia. Sí. ¿Por qué buscaste este juego de personajes que aparecen y reaparecen en diferentes historias? Porque yo creo que caracterizar a un personaje es muy difícil, darle densidad. Es decir, estar inventando permanentemente personajes, si no es novela, es difícil. Entonces preferí que esos personajes aparecieran fugazmente, puesto que ya los tenía, yo ya creía en ellos. A la hora en que uno está escribiendo, son importantes, creo, entre otras muchas cosas, dos aspectos. Uno tiene que creer que el personaje existe y ese personaje está ya dentro de la cabeza de quien está contando. Creo que eso tiene la ventaja de que puede transmitir credibilidad y verosimilitud al lector. De modo que si ya tenía ese personaje y dado que es tan difícil caracterizarla, darle densidad, que realmente el lector lo vea, los traje para que aparecieran fugazmente en otros relatos y que incluso hicieran algún tipo de referencia interna entre los relatos de Me perderé contigo. En Diatriba de la vida cotidiana y otras derrotas civiles, que es una larga reflexión sobre diversos temas, en la diatriba sobre el psicoanálisis, me atrajo mucho una frase que es:
Con el tiempo entendí que no todas las enfermedades espirituales deben ser curadas, que nadie puede ver con claridad en las sombras del alma y mucho menos extraer de esa oscuridad lecciones para una vida mejor. ¿Cuáles son en tu caso esas enfermedades que no deben ser curadas? Bueno, es que la salud, digamos, mental es una idea muy relativa. Me explico. Era Chesterton quien decía que un loco es todo menos un hombre que ha perdido la razón. Me parece que para acercarse a la literatura, tú misma debes saberlo, a las artes plásticas, al trabajo del performance, de la instalación, de la música, uno tiene que tener un cierto toque esquizofrénico o paranoide. El loquito que llevamos dentro, El loquito, ¿no? que llevamos. Si ese loquito, si uno mata a ese loquito, probablemente también mate una parte de la creatividad. De modo que es difícil mantener a ese loquito, como le llama muy bien Lorena, para que no desborde y nos devore a nosotros, pero tampoco para que lo aplaquemos. Claro. De modo que uno de mis pleitos absolutamente personales con el psicoanálisis es ese. ¿Qué voy a hacer cuando sea completamente sano, cuando no tenga ninguna obsesión, cuando no tenga ninguna pesadilla, cuando duerma bien, cuando ya no se me pasen los whiskies, cuando ya no llore en la oscuridad? Realmente voy a ser tan sano que no tendré absolutamente nada que escribir ni que decir al respecto. ¿Pero has ido a psicoanálisis alguna vez? Nunca he ido, pero tengo con el psicoanálisis una relación muy extraña de amor-odio. He sido un buen lector de Freud, he sido un buen lector de Lacan también, aunque ya con Lacan recuerdo mucho la anécdota esta que yo escribí en algún relato de este filósofo que fue a ver a Lacan, salió de ver a Lacan y dijo: el psiquiatra necesita un psiquiatra. Es decir, Lacan sí permitió que el loquito subiera y se volviera un personaje fundamental en su vida. Entonces tengo una relación, en cambio soy un buen lector de Freud, lo considero un personaje central del siglo XX, lo considero un gran escritor, incluso a veces un novelista. Si uno lee los casos de Freud, tiene la mano de un novelista, tanto que a veces inventaba para que todo cuadrara en sus teorías. Pero no, nunca me he analizado, pero estoy a tiempo todavía. Hablando ya de la medicina, me contaron el otro día que eres un médico frustrado. No tan frustrado, yo doy consultas. Bueno, esto me lo contó tu mujer, por supuesto. Y bueno, ahora tu hija estudia medicina. Sí. Y me contaba Delia que tú vas al doctor y tú llegas a explicarle lo que te pasa. O sea, tú no llegas a la consulta, tú llegas a reafirmar una serie como de conocimientos. ¿Cuál es tu relación con la medicina? No, la verdad es que a mí me hubiera gustado estudiar medicina. Bueno, esto ya lo acabé, lo vine a descubrir ya tarde. Ya cuando cincuenteas, pues ya no es posible cambiar tu vocación y tu vida, No, improvisarte. Podría ser posible. Podría ser, lo voy a considerar. Pero la verdad es que me hubiera gustado estudiar medicina, y por una casualidad, mi hija mayor, yo tengo dos hijos, Fernanda y Alonso. Fernanda estudia medicina, va a cerrar el primer año de medicina. Ella tenía su temprana y muy joven vocación, se dividía evidentemente entre la lectura, los libros. Es una buena lectora y una parte como científica, y eligió la medicina, lo cual a mí me parece bien, y tengo además médicos muy buenos amigos. Incluso hay algunos, cuando tengo gripa le llamo al médico y le digo: oye, tomé esto y esto. Entonces el médico me dice: bueno, ¿y entonces para qué me hablas? Sí, ya te recetaste. El mundo de la medicina, soy muy buen lector, y uno de mis escritores favoritos es Chekhov, que era médico, y me gusta y me inquieta siempre la línea que divide la salud de la enfermedad, tanto, como decíamos, en términos psíquicos, ¿no? Como físicos, ¿no? Al final la salud no es más que el olvido del cuerpo. Uno se da cuenta que tiene cuerpo hasta que se enferma. Por lo demás, vamos avanzando por la vida, y esto suele ocurrir cuando vamos madurando, que es justo cuando el cuerpo empieza a pasar las facturas de la vida. Entonces, la línea que divide la salud de la enfermedad, que es tan delgada, casi invisible, contiene, creo yo, un montón de historias que podrían ser contadas y narradas.
Durante años, Andrea fue una coleccionista insaciable de vidas imposibles, buscadora arrebatada de mundos impracticables. Le entregó su juventud a las agitaciones de la izquierda y a sus ritos de paso. Defendió a capa y espada la revolución cubana y amó a un hombre de Pinar del Río que la abandonó. Ejerció el proselitismo de la guerrilla latinoamericana y tuvo un novio nicaragüense, activista de la revolución sandinista. En solidaridad con los presos políticos, realizó secretas misiones sexuales con un montonero argentino, cuando los fulgores del año de 1968 eran brasas de aquel fuego mítico. Tiene que ver básicamente con paraísos imposibles o duros de roer. Uno es el de la muerte, otro relato tiene que ver con el deseo y con el erotismo, otro relato tiene que ver con la enfermedad y la muerte, y otro relato con un tipo de búsqueda de la sexualidad. Los años 70 y 80 en México y sospecho en el mundo entero son una prueba irrefutable de que la verdadera vocación del psicoanálisis es el fracaso. Apenas había escrito estas líneas, me invadió un desasosiego desconcertante. Debo decir que no creo en las recopilaciones a secas, es decir, juntar los artículos de periódico, hacer un tomo y ponerlos, pero sí creo en el trabajo de reescritura, de enfoque, de nuevo aliento sobre una pieza ya publicada. De modo que Diatriba se organiza de ese modo. En el patio trasero había un jardín donde crecieron esperanzas, helechos y piñanonas. Las mañanas eran tibias y agradables y corrían sin sentirse rumbo al atardecer, tiempo de estudios y lecturas. Me propuse en ese libro, hasta donde yo recuerdo, quitarle a una parte de la vida su clave dramática y su clave trágica para volverlo paródico o simplemente cómico en algunos casos. De modo que estamos hablando de mi primer libro, que es Me perderé contigo, de 88, del más reciente, que es del año de 2006, que es Paraísos duros de roer, y en medio de uno de mis libros que tiene que ver con un desprendimiento periodístico. Bueno, me has contado que el tafil es un buen amigo tuyo, te tomas uno todas las noches para poder dormir. Y por otro lado, sabemos que eres un gran admirador de la noche, de los personajes que circundan la noche. ¿Puedes hablarnos de de estas dos caras de la misma moneda, o sea, de la noche? O sea, por un lado, esa dificultad de dormir, el insomnio, y por otro, la admiración que te produce la vida nocturna. Sí, creo que sí puedo decir algo sobre la noche en general. Primero, la noche interior, es decir, esa que ocurre cuando apagamos la luz y entramos en reposo, es decir, lo que es el sueño. Ese momento en el cual lo que llaman el sueño paradójico, es decir, estamos absolutamente paralizados, pero el cerebro está funcionando y las neuronas están disparando sobre una pantalla un montón de historias que al final son los sueños. Y podríamos relacionarlo con lo que estábamos platicando precisamente de Freud y del psicoanálisis. El psicoanálisis creó todo un aparato, todo un método, el método freudiano, para ofrecernos una interpretación de eso que ocurre durante la noche. Con el tiempo y los descubrimientos de las neurociencias, está en entredicho esa interpretación. ¿Qué quiero decir? Las neuronas están disparando y no siempre es interpretable. Eso ocurre durante la noche. El sueño, les recuerdo, nosotros estamos aquí en un auditorio y precisamente esto podría ser la representación de un sueño, es decir, nosotros somos público y somos al mismo tiempo los que estamos hablando y los que estamos oyendo. Eso es lo que ocurre durante el sueño. Esa es la noche interior. Yo solucioné el sueño de sobresaltos con tafil, con las benzodiazepinas, que son útiles, aunque últimamente me han asustado porque dicen que provoca el uso inmoderado, provoca con el tiempo amnesia, puede provocar amnesia. Pero eso es un asunto que voy a averiguar, no lo doy como es una hipótesis, no una teoría. O sea, no le has bajado. Todavía no. Okay. Y luego está la noche exterior, que yo aprendí a conocer en los remotos años 70, cuando no había los lugares que hoy existen, es decir, no existía el table dance, no existía la noche, el antro, por ejemplo,
lo que hoy los jóvenes entienden como antro en mis tiempos, ya digo en mis tiempos, era otra cosa. El antro era un tugurio, era la piquera, era el burdel, era el bucabar, era el Nápoles que estaba en Avenida Chapultepec, era el tranvía, era el Barba Azul, es decir, un lugar donde había prostitutas, ficheras, eso eran los antros. Hoy antro es cualquier cosa, hasta un garage de alguna casa. Pero bueno, los tiempos han cambiado y cada quien le pone los nombres que quiere a los espacios que quiere conquistar. Esa es la otra noche que a mí me interesó, sobre todo conocer y en algunos casos cronicar, escribir de ella. La noche como espacio de las sombras es un tema que aparece con mucha claridad al final del siglo XIX y del siglo XX. Y yo diría que la primera noche moderna la fundan los modernistas, es decir, los escritores mexicanos que se agruparon alrededor de revista moderna. Les doy algunos nombres, José Juan Tablada, Amado Nervo, Jesús Valenzuela, Balbino Dávalos, desde luego el gran mito y la leyenda Bernardo Couto. ¿Qué fundan ellos? Fundan un espacio que antes había sido prohibido cuando la moral porfiriana sanciona lo que está bien y lo que está mal. Entonces había prácticamente 6 o 4 o 5 espacios públicos permitidos. La iglesia como lugar extraordinario de sanción moral, el café, los cafés del centro de la ciudad, donde se intercambiaban opiniones acerca de las vidas de los otros y donde se fundaba cierta corriente de opinión. Los periódicos, que eran muy importantes, los periódicos de entonces, pero no se imaginen los periódicos que hoy tenemos, eran periódicos de tirajes muy bajos que circulaban en la Ciudad de México, y tienen que imaginarse una Ciudad de México cuyos límites eran, por un lado, un poquito más allá de 20 de noviembre, por otro lado, la ciudad llegaba hasta, digamos, Reforma, no existía la colonia Cuauhtémoc todavía, no existía la Juárez tampoco, fueron fundadas desde luego la Roma y la Condesa, aunque no imagino un mundo donde la colonia Condesa no exista. En ese entonces la colonia Condesa no existía. Era una ciudad muy pequeña, curiosamente con problemas que hoy sigue teniendo nuestra ciudad, entre otros el de la noche. Lo que pasa es que esos problemas ahora son gigantes. Estos escritores fundan la noche trayendo, además de la literatura y de los ambientes franceses, todos los climas parnasianos y simbolistas, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Théodore Banville, Villiers de l'Isle-Adam, y el gran, que está además cumpliendo un aniversario, el gran creador de todo este tema, que es Joris Karl Huysmans, que creó la idea de lo decadente. Entonces, noche, decadencia, sombras, prohibición, clandestinaje y al final subversión, porque estos escritores modernistas que fundan la ciudad tienen una fuerte carga antiporfiriana, son de hecho antiporfirianos. Pero me he alargado a propósito de la noche, perdón. Pero, hablando ahora ya como de tu doble labor como escritor y como editor, ¿qué se siente estar con un pie, digamos, de un lado y el otro del otro, conociendo bien las dificultades propias de publicar un libro desde los dos lados? Yo hago el chiste de que me ha tocado en la vida ser borracho y cantinero, es decir, estoy detrás de la barra y luego también detrás del otro lado. Es decir, soy editor y escribo. Y también escribo en periódicos y le debo directamente al periodismo la capacidad para relacionarme y conectar con un público cualquiera que éste sea. Edición, periodismo, literatura. Pueden ser, sobre todo para mi generación, la generación que empezó a salir al espacio público en los 70s, una y la misma cosa, pudimos vivir de eso. Antes tenías que ser abogado, médico, maestro. Nosotros, los que vamos cumpliendo 50 años en estos días, pudimos vivir de las letras de los otros y de nuestras propias letras. Y la última pregunta, si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia de la literatura, cualquiera, bueno, ¿quién serías? soy muy ambicioso, me convertiría automáticamente en Balzac. ¿Por qué Balzac?
Es uno de mis escritores favoritos. Considero que logró en la prosa lo que muy pocos lograron entonces. Él creó un universo, de modo que fundó en buena parte la novela moderna, desde luego el realismo francés, y escribió prácticamente de todo, con gran destreza, con gran claridad, sencillamente y siempre de modo profundo, que son algunas de las características que yo admiro en la literatura. Escuchamos mucho acerca de tus filias y de tus amores, acerca de, bueno, afilia y odio con el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo. Pero me gustaría conocer un poco más acerca de las fobias, acerca de, por ejemplo, ¿qué tema urbano jamás novelarías y por qué? Jamás lo escribirías sobre eso y por qué. No creo que tenga que haber un tema sobre el cual uno no debería escribir. Eh, Puedo decirte que no me gustaría escribir del y desde el poder, es decir, no me interesaría. Pero me refiero al poder, al gobierno, la novela política no me interesa mucho, mucho menos la literatura social. Sin embargo, no creo que deba haber un tema sobre el cual uno no quiere escribir. Creo que uno tiene que tener la suficiente, la suficiente astucia como para saber en qué temas sí y en qué temas no puedes o escribir mejor o peor. Desde luego, uno no debe escribir de cosas que no conoce. A medida que pasan los años y mis lecturas, me doy cuenta incluso de que cada relato o incluso cada novela debería estar desprendida de una investigación seria, por ejemplo. Incluso en algunos de los relatos recientes que yo he escrito, siempre hay una subtrama como con investigación. De modo que creo que hay que escribir de lo que uno conoce y conoce muy bien. Y claro, lo que uno conoce al principio es el espejo que tiene enfrente y lo que le rodea, de modo que uno normalmente empieza a escribir de eso. Pero te respondo de nuevo, creo que cualquier tema, no hay temas malos, sino escritores poco diestros. Y no hay temas buenos que un mal escritor incluso no pueda resolver a veces con cierto decoro. ¿Por qué estudiar letras francesas y qué tan determinante fue para tu formación como escritor? Yo estudié letras francesas, como muchas de las cosas que uno hace en la vida, por una casualidad. Mi madre pensaba que todos tenían que tener un idioma aparte del español. Y fue ella la que me inscribió en unos cursos que en aquel entonces se daban en la Sala Chopin. Y uno hace cosas sin saber. Y mientras no sabía, cursé en la Sala Chopin un curso de francés, entré al Instituto Francés de América Latina y hice 14 semestres, cursé una cosa absolutamente presuntuosa y absurda que es el primer año de Sorbonne, aquí en México, y con los sistemas de estudios de París, lo cual era una locura, porque uno llegaba ahí a la calle de Nazas y tenía que estudiar el clima de París, cuando aquí había un sol, y entonces decían, en París está lloviendo. Uno hace cosas sin saber, y de pronto tuve un paso fugaz por la UAM, y luego yo y un grupo muy cercano y querido de amigos decidimos acomodarnos en las carreras de letras, algunos en letras inglesas. Yo y otro amigo, Alberto Román, que es un editor, escritor y traductor, decidimos estudiar letras francesas. Ya teníamos nuestra formación, ya habíamos leído, estamos hablando de imaginemos unos personajes de 17, 18 años, ya habíamos leído, ya teníamos montadas algunas lecturas, y entré directo a las letras francesas. No sé si te estoy respondiendo por qué, ¿no?
Cursé la carrera y me volví prófugo, quiero decir que no terminé. Y en parte no terminé porque se me atravesó el trabajo periodístico, se me atravesó la edición, y alguna vez he lamentado no haber terminado o no haber hecho en parte una carrera académica. Me acompañaron, tuve que hacer las letras francesas, y luego hubo un momento de mi vida en el que me peleé con las letras francesas. Pero bueno, a los 30 años todo pleito es inexplicable. Y corrí un poco el compás de mis intereses hacia la historia de la cultura mexicana. Fue entonces cuando empecé a estudiar periódicos del siglo XIX, aquí en la hemeroteca, aquí arriba de este auditorio, hice 1 o 2 investigaciones sobre las encrucijadas culturales del siglo XIX, siglo XX, y durante un tiempo quedó como latente, incluso me deshice de mis discos franceses, de Nana Mouskouri, los tiré, hice todo un acting, como dicen los... ¿Por qué? Bueno, era un pleito con las letras francesas. Quizás un par de malos maestros pudieron haber influido en eso. Uno no se da cuenta lo que puede hacer un buen maestro con los alumnos que tiene frente y lo malo que puede hacer. Yo sé perfectamente bien quién fue ese maestro, se llama Marc Cheimol, que debe andar por aquí dando clases, el que a mí me alejó, a mí y otros, de las letras francesas. Y luego ya con el tiempo me di cuenta pues que ahí estaba una amplia zona de mi formación. Uno es lo que va leyendo al cabo de los años y lo que va estudiando. Y ahí estaba la langue civilización francés, y entonces yo releí algunos libros y entonces hubo una reconciliación. Les parecerá enormemente presuntuoso, pero que lo plantee así, pero uno tiene que plantear las cosas personales así, como si uno fuera muy importante. Si uno no cree que es muy importante lo que está haciendo, entonces no debería hacerlo nunca. Sí, mi pregunta es sobre la escritura. Y bueno, creo que lo único que se le puede preguntar a un escritor. Ahora, ¿para qué escribir? Digo, se ha hablado ahora, pues tal vez la respuesta haya sido contestada a lo largo del programa, pero la vida como literatura, la literatura como vida y cómo se nutre una de la otra y al final qué es lo que queda o qué es lo que no queda. Sí, a mí cuando me preguntan justo para qué escribir, tengo la sensación de que no puedo responderlo. Es como cuando le preguntan a uno qué es el tiempo. Yo sé qué es el tiempo, si me pides que te lo explique, va a ser complicado. Pero bueno, se escribe por una necesidad, se escribe buscando un acto de expiación quizás, buscando un acto de liberación, buscando encontrarse a sí mismo, buscando o buscar encontrar a los demás en lo que uno está escribiendo, detonar, incitar, subvertir lo que las apariencias nos están entregando cada día. Al final no hay sino apariencias y estamos puestos en una especie de búsqueda por ver qué es lo que hay detrás. Y me empiezo a meter en problemas, porque lo que está detrás sería equivalente a una verdad, y no creo que la literatura ni absolutamente ninguna de las artes, incluso de las ciencias, pueda darnos una verdad. Pueden acercarnos a una pregunta que estamos permanentemente haciéndonos y respondiéndonos cada día, de modo que es escribir también porque es el único modo en el que uno puede ganarse la vida, escribir porque uno tiene la necesidad de contar algunas cosas, la necesidad imperiosa de que debe contar algo que uno debe creer no ha sido contado antes, de esa forma y de ese modo. Aunque los temas de la literatura son como las metáforas muy reducidos, esos temas pueden ser tratados de muchísimas maneras. Escribir para uno también, y nunca escribir ni para ser famoso, ni para ser muy rico, ni para ser excesivamente o para alimentar demasiado la propia vanidad. Si acaso alguna vez para acercarse a una mujer, eso podría ser un buen motivo. Emulando el cuestionario Proust, te haré cinco breves preguntas.
¿Cuál es tu compositor predilecto? Liszt. ¿Tu canción favorita? La de Carole King, Tienes un amigo. You are a friend. ¿Tu bebida predilecta? El whisky. ¿Tu libro favorito? Las ilusiones perdidas de Balzac. Menciona qué te hace feliz. Todo lo que acabo de decir, un libro de Balzac, whisky, Liszt y oír a Carole King. Perfecto. ¿Qué es para ti la facultad de diálogo entre el escritor, el personaje y el lector? A mí me parece que el escritor tiene que proponerse atraer al lector, atraer la atención del lector. Un lector es una persona que está siempre a punto de dejar del libro que tiene entre las manos para hacer otra cosa. Y el escritor debería ser capaz de atraer la atención de ese lector. Pero el escritor no debe, a la hora en que esté escribiendo, pensar demasiado en los lectores. Debe pensar en la historia que tiene entre manos, debe ser capaz de superar los errores que sabe que ha cometido en el pasado. Quizás esa es la historia de cada libro, de cada relato, debería serla. No tanto que el relato, el cuento, la novela sean mejores, sino ser capaces de no cometer los errores que hemos cometido en libros anteriores, en relatos anteriores, en crónicas anteriores. Escritor, lector. Un personaje. Un personaje es una invención. Es muy conocida la idea de que, entre otras cosas, la literatura son un conjunto de mentiras que al final revelan una verdad. En medio de ese conjunto de mentiras hay el personaje. Entre más verosímil sea el personaje, será más denso, más profundo, tendrá mucha más solidez. Entre más inverosímil sea más etéreo será el lugar y el escenario en el que él desarrolla su propia historia. La verosimilitud en literatura es muy importante, es tan importante como la naturalidad, creo yo. ¿A qué me refiero? Naturalidad es que tú leas una página y que esa página parezca escrita con gran facilidad, tan fácil que incluso cualquiera podría hacerlo. Y la naturalidad en literatura es lo más antinatural que hay. Probablemente esa página que tú leíste de un escritor, si te llegó a gustar, pasó por varios procesos hasta volverse natural, teniendo buen cuidado de que esos procesos no acaben precisamente con la ductilidad de esa página. Naturalidad y verosimilitud. Es decir, cuando nosotros leemos, debe ocurrir lo que se llama, o lo que Coleridge llamó, la suspensión de la incredulidad. Que yo crea la página que estoy leyendo. Puedo estar narrando la escena más estrambótica y más estrafalaria, pero si es una escena bien narrada, yo lo creo. Si tú lees Los Miserables o alguna parte de Los Miserables y llegas al momento de la comuna, tú estás creyendo realmente que ahí hay un tiroteo, que hay una calle cerrada en donde está a punto de morir un niño. Eso es verosimilitud y el escritor debe intentar la suspensión de la incredulidad. Es decir, yo en ese momento le creo al escritor y me pasa con muchos escritores, los que he mencionado en algunas de estas preguntas. ¿En qué mundo es más difícil vivir? ¿En el real o en el ficticio? La vida es insoportable en cualquier mundo. Piénsenlo bien, es decir, la vida es muy difícil de ser vivida, ¿no? Y en efecto, en el terreno de la ficción, a veces ponemos algunas de las cosas que la realidad no ha podido descifrar. Un escritor, si tú lees una novela, ¿de quién vamos a poner? Una novela, para no salirnos del tema y del asunto, una novela de Flaubert, y lees Madame Bovary, probablemente Flaubert ha puesto ahí todo lo que pensaba de la moral social francesa de la época, puesto en el personaje de una mujer que después de leer algunos libros románticos, se desata en ella el deseo de ser otra persona. Leer es también buscar ser otra persona.
Madame Bovary, pues no se las voy a contar, es en deuda, tiene amantes, tiene un final trágico, pero probablemente Flaubert puso ahí sus opiniones sobre moral social, sus opiniones y sus pasiones sobre las mujeres, la idea, volvemos al asunto de la investigación, él conocía perfectamente bien el asunto de lo cual estaba hablando. Hay un personaje que es un farmacéutico, es Homais, en quien él pone un poco todas las expectativas de lo que era la ciencia en aquel entonces. De modo que los escritores, los buenos escritores, pero en general todos, tienden a tratar de llevar o tratar de resolver algo que la realidad ha atorado en algún momento y que en la ficción podría de alguna forma revelar una verdad, un momento. Leer, te decía yo, es siempre querer ser otro. Y escribir también es querer convertirse en otro. Por eso existen lo que se llaman las voces narrativas. Y es muy importante cuando uno escribe elegir desde qué voz vas a narrar. Suele ocurrir que cuando uno escribe un cuento, alguien lo lee y dice, oye, tú dijiste en ese cuento que odiabas a tu madre. Bueno, en efecto, uno lo escribe, pero hay una voz narrativa que es la que va creando. Y la voz narrativa es tan importante como la creación de un personaje. Todos los escritores cuentan que escriben, sobre todo lo contaba un escritor que yo aprecio y quiero mucho, que se llama Philip Roth. Uno de sus personajes se llama Zuckerman, y es como un alter ego de Philip Roth, su otro yo. Y contaba Philip Roth que cada vez que se encontraba a alguien decía, las cosas que has dicho de tu familia son imperdonables, ¿por qué los tratas así? Hablas mal. Decía, bueno, yo no he escrito eso, lo ha escrito una voz, un personaje que se llama Zuckerman, que te permite decir muchas de las cosas que quizás tú, yo, Lorena, no nos atreveríamos a decir en otro momento. De modo que sí hay un proceso, y yo creo que en todo proceso creativo hay un momento de desprendimiento, en el cual los demonios llegan y te hacen incluso a veces decir cosas que te sentirías en algún momento incapaz de formular. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a nuestro público y evidentemente muchas gracias a quienes nos observan desde su casa. Esto fue Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Gracias. La Biblioteca Nacional de México abrió sus puertas el 2 de abril de 1884 con aproximadamente 91,000 volúmenes que incluían manuscritos impresos en Europa en el siglo XV y también novohispanos. En 1914 quedó vinculada a la Universidad Nacional de México y cuando ésta obtuvo su autonomía se integró formalmente a la UNAM. Desde 1979 está ubicada en el Centro Cultural Universitario y se ocupa de reunir, organizar, preservar y difundir la memoria bibliográfica y documental del país, con el fin de apoyar el desarrollo científico, educativo y cultural, además de recopilar las obras sobre México que son editadas o publicadas en el extranjero. Actualmente, la Biblioteca Nacional cuenta con sala bibliográfica, fonoteca, mapoteca, materiales didácticos, biblioteca y presta valiosos servicios bibliotecarios e informativos.